Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y vendrán alabanzas de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Muy bien. Entonces, para entrar en este asunto y de una forma ilustrativa, ¿qué esperan los padres de sus hijos? Aquí, como muchos padres que habemos, ¿qué esperamos de nuestros hijos? Obediencia, cierto, respeto. Pues les enseñamos las conductas normales que cada uno de nosotros tenemos y debemos tratar. Hay muchos frentes en los cuales cada uno de nosotros debemos tratar. Y cada vez que vamos creciendo, pues tenemos otras obligaciones. Aprendimos unas y en el trayecto, pues vamos madurando como personas en asuntos distintos que nos rodean, pero debemos tratarlos porque son deberes comunes, ¿sí?, que nosotros debemos atender. Y eso le enseñamos a nuestros hijos. Ellos comienzan con, no les podemos exigir algo, obligaciones como responder en la casa, que le corresponde y le compete al esposo, a los niños, no. Ellos tienen otras obligaciones y en esas les infundimos sus deberes para que en eso poco que tienen sean diligentes en tal asunto, en tales responsabilidades. Puede ser ahorita, vemos muchos que están en la temporada escolar, pues tienen sus obligaciones y deberes niños en sus colegios, con sus tareas, con diferentes asuntos. En la casa, cosas mínimas, si ya pueden tender la cama, está bien que lo realicen, ¿cierto? Sus juguetes, el desorden, pueden jugar, pero al terminar de jugar, organizar lo que dejaron en el suelo, etc. Entonces, y vamos, cada vez que van avanzando en edad, se les van enseñando y demandando otros deberes a atender. Igual para muchos de nosotros, ya como adultos tenemos otros deberes y responsabilidades. Y en el momento de haber iniciado el capítulo 12 de Romanos, hemos sido desafiados en nuestra conducta, ¿sí? Así como apuntamos a nuestros hijos que tengan una buena conducta, una buena actitud, ánimo en cuanto a las cosas que les competen según su edad, pues el creyente también tiene ciertos deberes y responsabilidades. Y hemos visto en Romanos ese desafío en nuestra conducta y carácter, o en lo esperable del creyente, o para ponerlo de otra forma, de lo que Dios espera del cristiano, de a quien por gracia y misericordia le ha permitido ese favor inmerecido, de conocer a quién debe responder debidamente, cómo debe en este mundo atender ciertos asuntos, tanto en su vida espiritual como en su vida terrenal. Y es eso,
es en cómo debe ser su presentación diaria delante de Dios. Así como veíamos en la ilustración con nuestros hijos, ellos tienen una presentación, deben presentarse de cierta forma delante de nosotros. En cuanto a sus deberes y responsabilidades, deben presentarse para que ellos encuentren, que lo vamos a ver en el pasaje, alabanza, ¿cierto? Gratitud, que le demos buenos cumplidos por haber atendido muy bien sus obligaciones. Es lo mismo que aquí, desde el capítulo 12, el Señor nos estaba mostrando tales deberes y obligaciones en nuestra conducta y carácter, porque tenemos un gran referente que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, en resumidas cuentas, de lo que hemos avanzado del capítulo 12 hasta ahora, hoy pues iniciando el capítulo 13, se ha descrito la actitud consecuente del creyente. ¿Cuál debe ser esa actitud correcta? Congruente, conforme a la fe que está profesando ahora, a quien le sirve ahora. En cuáles son los deberes cristianos o también las obligaciones que tiene el creyente delante de Dios. Y hasta este momento, para que nuestros deberes cristianos sean llevados no religiosamente, no haciéndolo porque toca o hacerlo por el temor al castigo, o también hacerlo, como hemos dicho muchas veces, de forma interesada, por el interés a la recompensa de Dios, ganar una buena imagen, yo hago estas cosas, o las hago porque de pronto me castiga, ya sé que hay un castigo si no hago ciertos deberes. Esa no es la forma correcta. Eso es actuar con un pensamiento religioso, ritualista, que no se nos están enseñando aquí, o el Señor nos está enseñando en su palabra a través de la vida de Pablo, sino el realizarlos es por una respuesta de agradecimiento al amor de Dios por su favor inmerecido. Y tal sustento que debe motivarnos, el telón que nosotros debemos tener a razón de nuestra respuesta delante de Dios día a día, por respuesta de agradecimiento de amor a su gran obra y de favor a nosotros, es lo que ha venido en el capítulo 12, el versículo 1. Ese es el telón de fondo para nosotros entender por qué debemos hacerlo. Y lo leemos nuevamente. Por consiguiente, hermanos, os ruego, os exhorto, que por las misericordias de Dios, pues presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el telón de fondo que nos debe mover por ese gran amor del Señor, por sus misericordias, que recuerden cómo va terminando el capítulo 11. Nosotros éramos, ¿recuerdan? ¿Qué éramos? Fuera del huerto de Dios. ¿Estábamos muertos? Sí, pero en esa ilustración del cultivo. Mala hierba, cizaña. Éramos silvestres, olivos silvestres éramos, que por su gracia y poder nos injertó en ese huerto bendito. ¿Sí? Ese es el telón de fondo, esas son las misericordias de Dios. Por eso Pablo apunta a esto, la respuesta que ahora el creyente debe dar. Este es el fundamento de los demás deberes que se han venido escribiendo ahí en el capítulo 12 de Romanos, para poder responder a los diferentes frentes con el debido actuar cristiano, y de ahí en adelante se soportan los demás y lo que hemos ya tratado. Este es el primero, por las misericordias de Dios, es que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El segundo, recordando la conducta del justificado, cómo debe ser para con sus hermanos, pues somos muchos miembros, pero de un mismo cuerpo, muchos miembros unidos, quien la cabeza es Cristo, siendo esta la base del amor, la unanimidad del creyente con sus hermanos, para que de esta manera pues se pueda soportar el otro frente a tratar, que nos pone un gran desafío, lo veíamos hace 15 días, la actitud que debe tener el creyente justificado con los extraños, es decir, con los demás, pero que también es el punto del desafío, aún con el enemigo. Y ahora pues, en lo que hoy nos vamos a detener,
que es también un punto muy importante que como creyentes debemos tener claro y debemos tratar con gran diligencia y con gran testimonio, porque es una obligación que Dios nos ha puesto, que es lo que vamos a iniciar y hace que sea un buen inicio de esta instrucción, de este deber, de esta obligación, como nuestro el primer sermón del año, que es el deber que también tenemos y le debemos a las autoridades civiles, o también podemos decirlo con el Estado. Y en esa medida, y ya teniendo esto en mente y este resumen, de esta manera pues vamos a abordar estos pasajes. Nuestro primer punto, de los versos 1 al versículo 3, la primera parte, la parte A, vamos a observar cuál es el fundamento de la institución de la autoridad civil, cuál es su razón de ser, quién la ha instituido. Pues vamos a ver ahí eso, el fundamento de la institución de la autoridad civil. Seguido en nuestro segundo punto, la parte restante del versículo 3 al versículo 5, el creyente y su respuesta a la autoridad civil. Ahí se nos va a describir cuál es la respuesta que nosotros tenemos con los gobernantes o con el Estado. Y terminando con los versos del 6 al 7, vamos a ver esas obligaciones compartidas que tiene el creyente, pero también tiene el Estado. Y el título de este sermón es eso: la conducta del creyente. ¿Cuál debe ser la conducta del justificado, del creyente delante de Dios en respuesta a la autoridad? Recuerde que desde que nos despertamos debemos presentarnos de esta forma delante de Dios. Ya vimos las demás. Hoy vamos a profundizar en cómo, cuando nos despertemos, qué debemos tener en mente en presentarnos delante de Dios cuando nosotros respondemos a esa autoridad estatal o civil. Entonces, oremos, hermanos, para que sea el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos guíe a través de esta enseñanza que nos tiene preparada para hoy. Oremos. Señor, agradecemos por este tiempo y este día. Gracias por un inicio más, Señor. Una nueva oportunidad más para ser reconvenidos, Señor. Y en nuestro deber y responsabilidad, orientarnos en lo que tú nos demandas, Señor. Nos debemos presentar de cierta forma, Señor, en estos frentes que nos has puesto, conforme a tu palabra, a tu voluntad, que es lo que te agrada, Señor. No como el mundo, como antes actuábamos fuera de tu misericordia, sino tenemos un nuevo rumbo y la nueva y correcta forma, Señor, de realizarlo para ti, Señor, que es también para nuestro bienestar. Y te agradecemos por esto que nos has permitido, Señor, entender a través de tu verdad. Guíanos en esta otra nueva obligación, Señor, que hoy nos vas a enseñar, y guíanos, Señor, para que cada vez mejoremos y en nuestro caminar cristiano maduremos en la fe, Señor, que nos has puesto, nos has dado por gracia, y sea digna de honrar tu gran nombre, Señor. Gracias por este tiempo y en tu nombre hemos orado, Señor Jesucristo. Amén. Entonces entremos en materia. Nuestro primer punto, versos del 1 al 3, la primera parte, la parte A, el fundamento de la institución de la autoridad civil. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hasta ahí. Entonces iniciamos con esa pregunta: ¿cuál ha de ser la actitud del creyente justificado para con las autoridades? ¿Cuál debe ser la manifestación de nuestro ánimo con las autoridades civiles? Y lo que vamos a tratar aquí, hermanos, no es una simple redacción por medio de Pablo para el conocimiento del creyente, sino tiene un gran profundo sustento teológico de esta obligación indiscutible que ahora el nacido de nuevo debe responder delante de Dios.
El inicio de esta indicación, que se suma en importancia a aplicar el creyente, es una orden directa antes de ser definida cuál es la causa a la cual debe sujetarse. Pablo define cuál es la actitud o cuál es esa disposición, cuál es ese ánimo que debe tener el creyente en manifestar con una obligación responsable por la persona que ahora sirve, y de estar sumiso y dispuesto, dice ahí, a la jurisdicción que tiene la autoridad civil. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Esta actitud sumisa a la autoridad llevará a adornar la fe, a que los principios bíblicos del creyente para así ejerzan a la vez una sana influencia ante aquellos que aún están fuera del reino. ¿Sí? Así como lo puntualizaba Spurgeon allí en la última portada final de la Confesión Bautista de Londres. Lo evidente de esta primera sección, en el cual debe ser la relación de la persona ante la autoridad civil y que se pone el fundamento, no solo se dirige al creyente, sino es una obligación que aplica para todos. Una ley de sujeción que todo ser humano debe a la jurisdicción de su autoridad civil en la nación donde conviva. Dice, toda persona ante la autoridad, sométase. Es como comienza de una vez la indicación, lo que debe aplicar el creyente como mandato de parte de Dios, ¿cierto? Dice, sométase. Es lo primero que inicia en el capítulo 3, el versículo 1. La palabra aquí, personas, está apuntando no a una sección particular de la sociedad. Es decir, no está hablando solamente a las personas que se encaminan en la religión. Esta palabra en el original es alma, psique. Es decir, que involucra a todo ser entendido, que tiene la facultad de entendimiento, que razona, y este ser único entre todas las especies creadas por Dios es el hombre. No es un deber que los animales deben aplicar. No es el animal que tiene un deber moral delante de Dios. No es un animal que pecó. Fue Adán y Eva, ¿cierto? Pues asimismo, esa misma ser de la creación, nosotros, como seres humanos, va en dirección a nosotros. Y dice, sométase toda persona. Y como se dice siempre, toda, ¿qué significa en el griego? Toda persona. Entonces, afirma que no es solamente quien está bajo esa sensibilidad como creyente delante de Dios, no, es toda persona, todo ser humano que existe, que existió y que existirá. Y tal sujeción se describe en términos de forma particular. Cada uno tiene la obligación y responsabilidad de ponerse bajo el control, claro, bajo los parámetros que corresponden a esta jurisdicción, hablando de la autoridad civil, ponerse bajo el control de las autoridades superiores. Es lo que está describiendo ahí. Toda persona, cada ser humano tiene que someterse, ponerse bajo tal gobierno. ¿Qué es una autoridad civil? ¿Bajo qué autoridades civiles nosotros estamos sujetos? Pues la autoridad civil es ya sea una persona o sea un organismo que se compone por personas, sí, ya de forma más amplia, que se le confía un servicio público, que consiste en tener potestad de mando, también puede infligir imposición, imponer y dirigir sobre las personas, aclarando bajo su jurisdicción. Recuerde que toda jurisdicción, autoridad y poder que se tiene, si se sobrepasa de sus límites de jurisdicción, ya es abuso. Claramente uno puede alzar su voz ante el abuso. Porque a veces muchos piensan que, no, dice que sométase, claro, bajo la jurisdicción y los límites que tiene tal jurisdicción. Pero si se sobrepasan, podemos alzar nuestra voz. Como toda autoridad o jurisdicción que Dios ha hecho, que ya vamos a ir puntualizando en ello.
Y las autoridades en las cuales nosotros como parte de la sociedad estamos bajo mando son ¿quiénes? ¿Quiénes encabezan? Presidente, preside, ¿cierto?, sobre la sociedad de la nación que le ha hecho electo. Alcalde local, ya más local en nosotros, nuestro alcalde. Después de ellos la policía y ya sus diferentes ramas o subordinados que se encuentran en esta parte del gobierno estatal. Esas son las autoridades civiles. Entonces, el deber de todo ser humano es estar subordinado de forma voluntaria a las autoridades de gobierno. Eso es lo que nos indica esta palabra sométase. Debe haber un entendimiento y voluntariamente en ese entendimiento debo someterme. Ese es el deber de todo ser humano. La jurisdicción o el poder de gobierno es garantizar la convivencia y seguridad dentro de su autoridad. Esa es la tarea principal que tienen las autoridades superiores de la nación. Ese es su deber, ese es el compromiso que tiene con cada ciudadano que está dentro de ello. Garantizar la convivencia y seguridad dentro de su jurisdicción o dentro de su poder o dentro de su autoridad. Pero lo que observamos de entrada en este otro frente importante a crecer y a madurar como cristianos, el creyente en su fe es ver la importancia que toda alma, toda persona de forma universal debe estar sujeta a la autoridad de Estado. Entonces vemos un principio teológico, bíblico. No es inventado por mentes de antaño, pensadores de la democracia, ¿cierto? No, es algo bíblico y tiene un sustento teológico y lo estamos observando claramente y cada vez va a tomar más firmeza esto cuando vayamos avanzando. Es un sometimiento voluntario, no por razón de la clara autoridad que tiene, ¿cierto?, la autoridad superior, sino que el principio general es la razón de que Dios lo está demandando. Sométase. Es un verbo de imperativo. Es una orden. Pero no solo queda allí. Hay un soporte que fundamenta este principio importante, el cual le da valor delante de Dios. Y veamos su razón en lo restante del versículo 1. Dice, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Las que existen, las que actúan correctamente dentro de su autoridad o jurisdicción. Esta siguiente parte nos aclara de la indiscutible responsabilidad de toda persona para darse en sujeción a las regulaciones de la autoridad superior. ¿Cuál es su razón? Pues dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto soporta sin duda y señala cómo todo sentir equivocado de anarquía, es decir, de que es plausible la ausencia de poder público, o toda persona que defiende y alega contra toda autoridad judicial. ¿Sí? No. La anarquía o tener esta intención, este pensamiento, es un pecado. Y ya vemos que va a ser algo grave. La autoridad a este nivel no existe por sí misma o por creación de unas mentes filosóficas, sino vemos que es por parte de Dios, que la ha hecho como parte del desarrollo del ser humano en una sociedad caída. Y pues si estamos dentro de una sociedad caída donde el pecado a veces no quiere tener freno, pues la autoridad civil está para dar regulación a ese tipo de desmanes que ya van por encima de lo crudo o de ya lo inmoral. Entonces, fundamento de la existencia de la autoridad, aquí está resuelto, hermanos. Existe y es por Dios. No existe por sí misma o por alguien. Su existencia se debe por Dios. Y concluyo el conocimiento de esta obligación personal afirmando que las autoridades que existen, que se despliegan en cada una de las estructuras de la humanidad, como la personal, la familiar, la estatal y la eclesial, han sido establecidas por Dios. Esas son las jurisdicciones
o autoridades que existen en general. La que Dios le ha dado al individuo, la que le ha dado a la familia, la que le ha dado a la iglesia y el Estado. Esas son las ramas de autoridad que Dios ha dado. Y cada una tiene su autoridad, tiene su poder, tiene su jurisdicción. Si cada una de estas ramas se pasan de sus deberes u obligaciones, hablábamos que eso es abuso. Y si tampoco lo atiende, ya también es otro asunto. Y concluye entonces este conocimiento. En esta última parte del versículo da un soporte más allá de no solo la autoridad civil, sino respalda toda autoridad existente en las ramas generales de las que vimos y que fielmente hacen su desempeño. Entonces pensamos, la autoridad, digamos, en una región aislada donde la fuerza pública difícilmente llega, pero se han hecho ciertas autoridades como la guerrilla, uno dice, ¿esta autoridad entonces es verídica? Claramente no, ¿cierto? Están fuera de su jurisdicción y a razón del uso que actúan de forma opresiva, con desmanes. Ya, entonces vemos que no. Entonces son las que están reguladas por Dios. No toda autoridad que existe es de Dios. Son las que ya están establecidas bíblicamente. Las que se sobrepasan de ahí son autoridades que no son de parte de Dios. Y se señalan. Entonces le da una posición importante en cuanto a existencia y en cuanto a su valor. ¿Por qué se da con tanta fuerza al inicio de este versículo que debe el creyente, no solamente el creyente sino demás, que debe estar sumiso ante esta autoridad? Es claro, nuestro corazón, evidentemente, ¿cierto? No nos gusta que haya una figura que obstaculice mi libre expresión de pecado. Nuestro espíritu quiere ser libre de toda opción de obediencia cuando de mi pecado se trata ante la figura de autoridad. Es por eso que el versículo 2 nos ubica en relación de qué es lo que sucede cuando se tiene un corazón rencilloso o anárquico que no quiere una figura que esté regulando mi libre expresión o que no tiene el ánimo de sometimiento. Sigue diciendo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo que es establecido por Dios, resiste. ¿Cuál es la cualidad más sobresaliente en el hombre? O como hemos planteado, ¿cuál es el ánimo, cuál es esa actitud que tiene el ser humano o toda persona con Dios? Pues que nuestro ánimo responde a Dios con insurgencia, ¿cierto? Con sublevación por nuestra naturaleza caída. Y es por eso el señalamiento tan directo que recae en el ser humano, al tener una actitud sublevada y en descrédito de la autoridad civil. No lo está haciendo solamente en dirección a la autoridad terrenal. Es como es Dios que la ha establecido y la que existe es por Dios, pues le resiste directamente es a Dios. Esa es la cualidad más sobresaliente de nosotros. Entonces esas disposiciones de ánimo que se contraponen y que distan la una de la otra aquí en el verso 1 es sométase, ¿cierto? La indicada. ¿Y cuál es la que la contrapone en el versículo 2? En el versículo 2 se opone. ¿Cuál es la actitud entonces esperada por Dios en el creyente? Sométase. Y la no esperada en el creyente delante de Dios es quien se opone. Quien se somete ha entendido la obligación que tiene con el Señor, lo bueno que es encaminarse en lo que en esta parte de su voluntad demanda del creyente, pero quien está resistiendo no es a la autoridad en primera instancia quien está resistiendo, sino a Dios. La definición de aquel que se opone y por consiguiente resiste a Dios es contundente, ya que de quien se está definiendo así por su revolución, esta persona está siendo directamente insurgente con Dios, con la suprema autoridad que da autoridad a las que existen. Y es por eso el tono de exhortación que puede llegar a sentirse en el inicio del capítulo 13, versículo 1, sométase. Esa es la intención que Pablo aquí está describiendo o indicando.
Y es complejo pensarlo al estar en medio de una sociedad y autoridades que buscan el aprender o el encarcelar y hasta matar a los cristianos por seguir al Señor, por el ahora nuevo servicio de adoración y piedad que en Cristo pues se debe mostrar. Pero ese es el otro asunto también en el que se recae, una mala actuar y obligación de las autoridades que hemos observado durante la historia, porque no hay autoridad perfecta. Pero vemos esto, que cuando no hay un respaldo por parte de mi gobierno y encima me persigue, bueno, ¿de quién es la venganza? Mía es la venganza, dice el Señor, lo veíamos hace 8 días, ¿cierto? La tarea exclusiva de Dios. Mía es la venganza. Pero al ser de alguna forma atacados, puede llegarse a desafiar la autoridad. Es por eso que Pablo enseña el fundamento y también la obligación de todos ante la autoridad. En estos tiempos, ¿quién era el emperador de turno? La carta de Romanos se escribió alrededor de los años 52 al 54. En estos tiempos el emperador era Claudio. El actuar de la persecución no era tan hostil, pero se observaba por parte de los judíos radicales. Y no era tan hostil y cruel como después del 54, que en ese tiempo quien iba a tomar el cargo de emperador era Nerón. Y sabemos por la historia que Nerón fue uno de los principales y más crueles perseguidores de la Iglesia de Cristo. Pero aún los judíos y parte de este emperador Claudio hubieron hostigamientos y también persecuciones. No eran tan agudos para la Iglesia de Cristo, pero los hubieron. Y aún en medio de ello, y para preparar a los hermanos de las próximas agudas persecuciones y enemistades que se agudizarían con aquellos que seguían el nombre de Cristo, y sin duda las generaciones por venir de la Iglesia del Señor hasta nuestros tiempos, aquí nosotros, instruir el deber y el entendimiento de sometimiento a la autoridad en el creyente era indispensable. No por un mal gobierno o al llegar hasta estos límites de persecución y matar, aparte de la sociedad que en sí hemos visto con los puritanos como y los puritanos allí en Inglaterra, como los reyes en ese tiempo, unos daban ciertas cumplidos a los cristianos porque era parte de la sociedad la más entendida de entre las demás personas. Pues observamos esto. Lo importante que es tener en cuenta el deber que tenemos delante de nuestra autoridad. Aún así, si no llevan bien su trabajo o su jurisdicción. Y Pablo aquí entonces está describiendo una indisposición de que quien falte a este deber, esta no es una simple conducta, sino describiendo un grave pecado ante Dios, el desvirtuar o despreciar la responsabilidad que tenemos con la autoridad civil. Nos habla mucho de la honra a la que se le debe la autoridad, por cuanto nuestra primer insolencia a la autoridad por naturaleza es la que en nosotros se observa delante de Dios. Es por eso el nivel hasta donde se llega, y es hasta el resistir a Dios directamente, cuando lo que Él en su providencia ha establecido. Y señala el juicio que se desencadena cuando hay un corazón insurgente o sedicioso que no se somete a la autoridad. Y sigue diciendo el pasaje, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Miren el nivel que se pone tal insurgencia. Acarrearán condenación para sí mismos. Es decir, si está en la decisión de alguien no ajustarse a la autoridad, que es para el bien del individuo, pues ese también sepa que su decisión le acarreará juicio por su falta al no aceptar el señalamiento de Dios en esta autoridad o la potestad que le ha dado. Sigue Pablo puntualizando el deber y la autoridad que tienen los gobernantes
la parte A del verso 3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Esta razón describe el deber de la función de la autoridad que Dios ha dado al gobernante. ¿Cuál es esa función importante? Infundir temor al que hace lo malo. No es para el que hace el bien. Su función es a favor del individuo. Su deber es asegurar el bienestar y el cuidado de los ciudadanos o la sociedad. Y por el contrario, en tal cuidado y valer los deberes y derechos del individuo. Su obligación es en infundir temor al mal. Su gestión no es amedrentar al bueno o ser ocasión de obstáculo para quien hace el bien, sino al malo. Es por ello que su establecimiento es sin duda un bienestar al creyente, cuando hace debidamente su labor. Entonces ya observamos que aquellos que tenían esas políticas crueles, pues ya en este tiempo ya han recibido su castigo. Por eso debemos descansar en el Señor y permitir que nos ayude a actuar como corresponde cada uno de nosotros para la gloria y la honra del nombre de Cristo. Y ahora, ya habiendo entendido el establecimiento, cuál es el fundamento y la importancia de la autoridad civil, profundicemos en cómo el creyente debe responder. Versos 3, la parte B, al versículo 5. El creyente y su respuesta a la autoridad. Sigue diciendo, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, nuevamente, hay una pregunta retórica que Pablo desea que reflexionemos como creyentes ante este asunto tan importante. Y para no caer en el juicio, el cual como potestad tiene la autoridad civil, vemos la investidura que tiene, el temer tal castigo que puede obrar, pues Pablo alienta la ventaja y de lo cual se libra aquel que hace lo correcto. Pues si quieres estar libre de tal poder que tiene para castigar esta autoridad que Dios ha instituido, que ha dado a los gobernantes, tan solo haz lo bueno y así ganarás alabanza por ello. Entonces, vale la pena, no solamente por el deber que tenemos, por la razón de eso, sino que es lo que a Dios le agrada. Claro que hay reconocimiento por el actuar debidamente. Se hacen cumplidos por actuar en lo correcto. Y eso, como lo decíamos al inicio, lo hacemos con nuestros hijos, ¿sí? En su buen deber y comportamiento. Y claro que tanto así para con Dios y los hombres, en procurar ese bien y darle trato a mis deberes correctamente, pues se recibirá el buen gesto de los demás por el buen vivir y el desear también el de los demás. Pero recordemos que como creyentes no lo hacemos por ello, sino que ahora en esa oportunidad lo hacemos porque lo deseamos hacer, ya que da buen testimonio de a quien ahora servimos. Y se hace por amor de su nombre, por la obra que el Señor realizó. Como creyentes lo hacemos ya no por sentido común, sino por el sentido de actuar debido de un hijo de Dios. Y es lo que al Señor le agrada. Nuevamente el capítulo 12, verso 1. Presentando nuestros cuerpos, me salto las dos primeras partes, agradable a Dios con todo nuestro ser. Es nuestro culto racional. Hace parte de esas cosas que a Dios le agrada. En presentarnos de esta forma con nuestras autoridades. También es importante, hermanos, observar que no solo hay un deber de todo ser humano, su respeto y sometimiento a la autoridad. Tal jurisdicción establecida por Dios tiene su deber, porque dice ahí en lo que sigue del pasaje, es servidor de Dios. ¿Y con qué fin? Para tu bien. Es un tanto incongruente desafiar al servidor de Dios que ha puesto para el bien de nosotros. Dijo el hermano que tanto queremos
que aunque no nos conoce, el hermano Sugel, dice: es mejor 1000 veces la existencia de una mala autoridad civil que vivir bajo la ausencia de poder de Estado o bajo la anarquía. Es 1000 veces mejor una mala autoridad. Y cada nación tiene sus dificultades, lo observamos en las noticias, lo vemos en nuestro Estado, en nuestro gobierno actual. Es de agradecer a Dios por las autoridades que tenemos. Particularmente, pues nosotros podemos vivir tranquila y sosegadamente. Aunque desaprobamos y estamos inconformes con ciertas leyes que se ven evidentes que van contra la voluntad de Dios, en su medida como hijos de esta patria, aún podemos decir que están nuestros magistrados impidiendo y castigando la mala conducta. Debemos grabarnos esto: no hay gobierno perfecto. El único gobierno perfecto es el de nuestro Señor Jesucristo. Y aún estamos, o todavía estamos aún sometidos al gobierno de esta tierra. Pero por nuestra parte podemos todavía estar tranquilos, de cierta forma. Y como también hablábamos, debemos prepararnos para esas posibles persecuciones donde ya el Estado ni nos protege, pero tenemos a quien sí nos protege. Entonces, esa es la esperanza que nosotros y cada uno de nosotros como hijos de esta patria debemos tener, que tenemos una posición ya asegurada, que es eterna y no como esta que va a pasar. Pero que sin duda se tenga muy presente que el actuar indebido, en lo más mínimo, hermanos, es causa de castigo. No es ver con buenos ojos el mal comportamiento, aún en su nivel más bajo. Todo incorrecto caminar es señalamiento, y el cristiano también debe señalar ello. Y al profundizar el texto, aclara más la causa de por qué temer la autoridad del gobernante. Y también es una reflexión directa, ya que Pablo la formula de esta forma. Dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Dentro de las diferentes esferas de poder que hemos estado definiendo y hablando, que son establecidas por Dios, es decir, la jurisdicción como la del individuo, familia, Estado e iglesia, quien solo tiene la potestad, eso es importante, quien solo tiene la potestad de poder ejercer juicio condenatorio al nivel de poder utilizar la espada es solo la de la autoridad estatal. El individuo no puede ejercerla, no puede ejercerla ni la familia, no la puede ejercer la iglesia, que en la historia, por esta parte, hubo un chascarrillo por ahí, después hablaremos de ello, que se tomó esa potestad cuando no la tenía, hablando de la iglesia. Entonces lo que observamos aquí es que solo esta jurisdicción la tiene la autoridad gubernamental. Es por ello que Dios le ha dado al gobierno la oportunidad de ejercer la espada, en referencia a dar muerte a aquel que su delito amerita tal juicio por el nivel de su mal actuar. Eso es lo que implica alrededor de esta descripción el servidor de Dios, que está para bien del ciudadano. Este servidor del Estado no lleva de forma inútil o en vano la espada que es para juicio. Por ello Pablo hace la salvedad: a este servidor sí teme, o a esta parte de las ramas que existen, a este teme por esta razón. Están autorizados por Dios mismo para ejercer la espada, aquel que hace lo malo, y fortalece el oficio. Es vengador para castigar al que hace lo malo. Terminando la parte del versículo 4. El simple hecho de solo hacer lo malo ya es causa de temer. ¿Por qué? ¿Qué dice Proverbios 15:3? En todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. No hay quien escape de la presencia de Dios. Esto de forma general, Proverbios 15:3.
Pero mire cómo se particulariza de parte de este salmista en el Salmo 139, del 7 al 8 dice: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subo al cielo, he aquí, allá estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Esto en el corazón del entendido, de aquel que la gracia del Señor ha permitido que conozca quién es Dios, cuáles son sus atributos, esas excelencias, esas perfecciones en las cuales el creyente no puede escapar. Los ojos del Señor están sobre él. Por eso, presentémonos delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Es nuestro culto racional y Él lo está evaluando todos los días. Esto en el creyente debe ser parte de su reconocimiento diario, en la presentación diaria delante del Señor. No puede escapar de nada de lo que haga. Sus ojos están encima de nosotros. Por ello, que nuestra presentación sea correcta y digna de Él. Tan solo en ello temer. Y ahora el saber que en esta tierra Dios mismo ha dejado un representante autorizado para utilizar la espada y ejercer juicio, pues suma este cuidado. Y aquí se nos está siendo informado su valor de ello. Hay un juicio condenatorio sin duda, hermanos, ineludible. Puede que se escape o por trampa o por algún contacto llegue a eludir el juicio estatal el que hace lo malo. Recordemos que nuestra justicia no es perfecta, la que tiene el gobierno. Al que en la tierra está autorizado por Dios, pero al juicio eterno, este sí no podrá escapar. Por ello, mía es la venganza. El verso 19 del capítulo 12. No en vano o de forma inútil, o la tiene por molestar, o la tiene como un símbolo. La tiene por autorización de Dios, tanto para inducir temor como para darle utilización en aquel que de forma mala se comporta, y las políticas legislativas creadas por el gobierno dan lugar a que se utilice. Para explicar este texto lo podemos ver en el poder militar, las armas que tienen, tanto desde el bastón de mando que tienen los auxiliares de policía, ¿cierto? Lo más mínimo, como el poder balístico para reprimir cualquier rebelión y hasta el punto la autoridad de ejecutar de muerte a los criminales de alto nivel. Su uso de niveles leves a altos es legítimo, siempre aclarando cuando es un acto criminal o de mala conducta. Todo lo que se sale de esto y se utiliza, el gobierno lo utiliza de forma irresponsable, no conforme a su jurisdicción, es de señalar y no es conforme a Dios. Pablo sigue definiendo este asunto, versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por el razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Tal autoridad en su jurisdicción hace importante su sometimiento, pero no deja solo tal razón a raíz del poder que tiene, sino también, y de gran importancia, es por razón de la conciencia. La autoridad de poder estatal y su alcance no debe ser el motivo para obedecer en la conducta política del creyente, en el entender la consecuencia de llegar a caer en la ira de Dios por medio de la mano del gobernante, al ser ejecutado por este servidor, que él también trae su ira, recuerden esta forma terrenal, sino que la conciencia iluminada en el creyente, favorecido de la gracia, obedece con la razón puesta correctamente, al hacerlo en obediencia, en amor por la persona a quien sirvo. Entonces, dista totalmente de pronto de cómo lo piensan los de afuera. Pero en nosotros hay una correcta posición de por qué obedecer a la autoridad estatal. ¿Qué tal, hermanos, este frente a tratar nosotros? Y ahí no termina. Ahora, para terminar, observamos hasta dónde deben llegar nuestras obligaciones. Y aunque son compartidas, tenemos que mostrar tal disposición a nuestra autoridad civil. Por último, los versos 6 al 7.
el creyente y sus obligaciones ante la autoridad, y también de forma inversa la obligación que tiene la autoridad civil con sus contribuyentes. Termina diciendo: pues por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Al entrar a este último punto, Pablo concluye y deja muy bien definido las obligaciones y respuestas compartidas que cada una de las dos ramas tiene. Por la respuesta al deber que tienen y están obligados los funcionarios públicos, por el compromiso adquirido que ellos tienen en el entendimiento de la importancia, en este caso al creyente, de conocer que son servidores de Dios para el bien común. Tal ejercicio del funcionario público está relacionado a ese compromiso, pues que se adquiere por el pago en tal oficio. Es decir, los funcionarios en su ejercicio del uso de su autoridad responden en su obligación porque dependen del sostenimiento de su cargo por el aporte que hacen los contribuyentes. Tiene un gran compromiso de hacer su trabajo para el bien vivir del que hace el bien, para guardar la seguridad, la convivencia dentro de la sociedad. Por eso comienza así este pasaje: por eso también pagáis los impuestos, porque cuando las autoridades fielmente se dedican a este fin, son ministros de Dios. Cuando las autoridades dentro de su jurisdicción se dedican fielmente, ahí está una clave, cuando hacen fielmente su trabajo, su labor, su oficio, en su responsabilidad con la comunidad, en tal instancia se posicionan en esa medida en el punto de ser servidores de Dios. Y no para salvación, porque no por esta obra y hacerla fielmente entran en posición de gracia, no, sino en el sentido de atender su oficio correctamente, ¿sí? En lo clara que su obligación define, hacerle justicia a lo que su oficio o en su labor tienen. Y es ahí la gran responsabilidad que por un lado también acarrean condenación, si no lo llevan a bien. La palabra aquí son servidores de Dios. Esa palabra servidores se relaciona con las actividades o las implicaciones religiosas relacionadas en el servicio de adoración a Dios por parte de los sacerdotes en el templo. Y es así en relación de importancia del deber que tienen los ministros de Dios, que sirven en las cuestiones religiosas de adoración y piedad, pues en esa relación de importancia y el estatus es de alto desempeño de respuesta que tienen estos ministros delante de Dios, del Estado. Y asimismo también se les va a demandar por parte de Dios su labor. Y así como hay una exigencia para el funcionario público que tiene el poder y la autoridad hasta el nivel de ejercer la espada, su presentación delante de Dios día a día debe ser fiel a su oficio y jurisdicción. Pablo indica en el mismo nivel de importancia y obligación del creyente, aunque ya en una posición diferente, en una posición de gracia. Y es como termina el versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, ¿cuál es la exhortación con la que termina Pablo aquí en dirección al creyente? Responder no solo por conciencia y honra al Señor, sino que el reflejo de ello se ve aplicado externamente de forma monetaria. Y cada una de estas obligaciones son señaladas particularmente. Cada uno tiene su artículo y lo define. La responsabilidad que tenemos con nuestras deudas, atenderlas diligentemente, habla muy bien de nuestro testimonio al servicio de Cristo. ¿Sí? Eso también genera una sana influencia y habla muy bien de quién soy, en qué posición estoy. Y si tengo deudas, debo atenderlas. Por ello, pagad y no debáis, o no estés en deuda. ¿Y cuáles son nuestras deudas? Tributo, pues pagar debidamente el tributo, es decir,
debe ser pagado el impuesto que sea grabado por la nación a la persona o propiedades. Otra deuda se define o se describe. Impuesto, pues pagar debidamente el impuesto, o el arancel también se le puede indicar ahí, que sea grabado ya sea por bienes importados o exportados. Por último, la particularidad que se le debe tanto del creyente como para el ser humano en general no solo queda en la obligación monetaria. Entonces tenemos ese frente importante, cómo se debe observar ello. Lo que el gobierno dispone, pues debo allí sustentarlo por medio de mi contribución monetaria. Y ya por último, en esa particularidad observamos esa deuda que también tenemos de ánimo, de respuesta a nuestra disposición, de corazón, y es al que respeto, respeto, y al que honor, honor. Y me gusta cómo lo parafrasea Hendriksen. Él lo dice así: no es suficiente que os limitéis a pagar vuestros impuestos, decirle a los funcionarios, aquí está el dinero y ahora fuera de aquí. No servirá. No es esa la intención, no ese es el principio que debe motivarnos a nosotros, hermanos. Sigue diciendo: vosotros debéis respetar a estas personas a causa de su investidura y honrarlos por su fiel devoción a su tarea. Recordad, ellos son ministros de Dios, y por medio de lo que se hace con este dinero, no solo la gente en general, inclusive vosotros mismos cristianos, se beneficia, sino que también beneficia la causa del Evangelio. Entonces, allí apuntamos, en esta prioridad, en este deber. Trae un sinnúmero de beneficios atender este deber diligentemente como cristianos. Es así, hermanos, y quienes nos acompañan, el deber atender con diligencia nuestra presentación diaria delante de Dios, siendo que debemos presentarnos con un ánimo correcto. Cual le agrada a Él es el sostenimiento a las autoridades superiores, ese sometimiento, ese deber, ese actuar, esa respuesta que se debe ver. El Señor Jesucristo asimismo nos lo enseña, allí en Mateo 22, 21, en respuesta a los fariseos herodianos cuando querían ponerle trampa. ¿Qué es lo que dice aquí el Señor de Mateo 22, de 19 al 21? Dice: mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo, el Señor Jesucristo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces el Señor les dijo: pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y también podemos aprender cómo un fiel discípulo del Señor, Pablo, responde al conocer la investidura de autoridad que tenía el sumo sacerdote cuando fue llevado al concilio para acusarlo también de forma incorrecta, con trampa. ¿Qué dice allí? Les leo, Hechos 23 del 1 al 5 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, él estaba hablando, se estaba dirigiendo a ellos. Dice: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Ahí estaba hablando. Y ahí se intromete el sumo sacerdote, dice, y el sumo sacerdote quería callarlo. Dice: y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces lo interrumpió mientras él estaba dirigiéndose. Sigue diciendo: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpee? Los que estaban allí observando dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. ¿Y qué estaban haciendo ellos? ¿Lo correcto? Estaban haciendo lo incorrecto. Pero mire cómo Pablo responde en esa misma medida como aprendió del Señor Jesucristo. Entonces, así que, hermanos, como creyentes y favorecidos de la gracia, tenemos otro desafío adicional que se suma en los frentes a los cuales debemos presentarnos delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y esto solo podemos conquistar estos desafíos de la mano de Dios mismo, y es del Consolador que nos ha dejado, del Espíritu Santo. Y la responsabilidad que Dios nos demanda, solo podemos llegar a
atenderla debidamente de esta forma, con el mismo, para la gloria del Señor, para la gloria